días a todos los dominicanos, a los de aquí, a los de allá que nos sintonizan en esta mañana muy especial, en esta entrevista especial que estamos llevando a través de la señal internacional de Telemicro Internacional, también a través de nuestras plantas televisoras, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, también Digital 15, Canal 15 y todas las emisoras del grupo Telemicro. Gracias por estar con nosotros. Lo prometido es deuda. Estamos en este momento con el licenciado José Ramón Peralta, quien es ministro administrativo de la Presidencia. También le acompaña el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez García, y el predictor Francisco Holguín. Damos seguimiento muy de cerca a este fenómeno atmosférico que nos afecta, que nos va a estar afectando durante varias horas. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerle con este staff de periodistas que nos acompaña, el staff de Telemicro, de Telecentro y de Digital 15. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Eso era un compromiso. Muy buenos días a Laura, a Gina, Pedro, Ulises, y aquí en la izquierda Domingo, Geraldino y Geomar, amigos todos. Y muy buenos días a los amigos y amigas que cotidianamente ven el Canal 5, el 13 y el 15. Y Telemicro Internacional, ¿verdad, Ulises? Así es, eso es correcto. Así en que vivo. Estoy frente a un gran reto. Yes. Con periodistas de la talla de ustedes. No me había enfrentado nunca a un paredón de esta manera. Y eso que todavía no le han visualizado a los muchachos de la emisora. Así es. También en la emisora, bueno. En la emisora, licenciado, tenemos a Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Bienvenido Rojas, también está Fernando Ortiz y Santo Méndez. Bueno, 5 de aquel lado. Tío. Saludos a ellos y ahora sí estoy asustado. Bueno, quise venir acá, dado la situación que hay con el huracán Irma y que la entrevista estaba pautada para hoy, con el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, y el meteorólogo de la Oficina Nacional de Meteorología, el ingeniero Holguín, porque creo que es importante, dada la situación que está viviendo el país y que estamos enfrentados al huracán más poderoso en los últimos 50 años, ya quizás ellos tendrán más. No hay precedente en los últimos 50 años de un huracán de esta magnitud, que quizás el general y el ingeniero Holguín puedan orientar a la ciudadanía sobre qué está pasando, qué ha pasado en las últimas horas. Y creo, si me permiten, por eso quise que nos acompañaran, porque el país, era un buen momento que a través de todas estas emisoras y toda esta cadena de radio y para Estados Unidos y el mundo, pudieran ellos orientar qué está sucediendo. Muy buenos días, general. En este momento, ¿cuál es la situación que vive el país? Y de último minuto, ¿qué se está recomendando? Pues con la venia del señor ministro, y le agradezco a ustedes la oportunidad que nos brindan de dirigirnos al país y explicarle lo que está haciendo el Centro de Operación de Emergencia. Pero me gustaría que fuese el ingeniero Francisco Holguín de la Oficina Nacional de Meteorología quien nos introduzca el tema y después hablaremos con relación a lo que está haciendo el Centro de Operaciones y las instituciones que forman parte del mismo. Ingeniero, por favor. Gracias. Muy buenos días, Holguín. Buenos días, ministro. Buenos días a todo este equipo que está acá. Bien interesante porque en estos momentos, en las últimas informaciones que tenemos de este poderoso huracán Irma, su movimiento sigue siendo para afectarnos a nosotros. Y lo que queremos más que la gente, en vez de seguir la trayectoria, ese círculo que están dando de que puede pasar al norte de nosotros, es inminente que nosotros vamos a tener los efectos asociados y la cercanía que va a tener este fenómeno sobre el territorio nacional. Hasta ahora, menos de 50 kilómetros de lo que es el centro, pero las lluvias asociadas a este fenómeno las vamos a sentir. En virtud de esto, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el aviso de tormenta tropical desde Cabo Engaño hasta Pedernales y un aviso de huracán desde Cabo Engaño hasta Manzanillo, así como también otros avisos por inundaciones a lo que son las provincias del interior del país. De manera que nosotros vamos a tener todo el territorio nacional va a tener la afectación de este ciclón, y lo que queremos es que la población no baje la guardia, porque la incidencia de él la vamos a tener en el territorio nacional. Para que la gente tenga una idea clara, ingeniero, ¿cuándo y a partir de qué hora
se estarían sintiendo esos efectos en República Dominicana y en cuáles zonas de manera específica con mayor intensidad? Y a partir de esta noche, a la madrugada, ya comenzaremos a sentir vientos de ráfaga de viento en la parte este y de forma gradual ya al amanecer del jueves vamos a tener el fenómeno del nordeste muy cercano a nosotros con la trayectoria que trae y sobre todo las provincias de Altagracia y con sus municipios, Bávaro, Punta Cana, igualmente Samaná, Puerto Plata, El Ceibo, Atomayor, todas estas provincias que están en la parte costera son las que van, y sobre todo al nordeste, las que van a recibir las mayores precipitaciones, donde valores de más de 300 milímetros nosotros esperamos que se puedan acumular, de manera que vamos a tener inundaciones en esa zona del país. Durante todo el jueves y todavía el viernes vamos a tener nosotros afectaciones de este poderoso ciclón. Los niveles de milimetría de lluvia que estuviéramos recibiendo en estas horas, más o menos, ¿cuál es el estimado? Ya les decía que ya a partir de esta madrugada se acumularán desde este jueves hasta el viernes, en algunos puntos más de 300 milímetros. O sea, esto es mucha lluvia para que la gente entienda en poco tiempo que va a caer, que nos va a generar a nosotros situaciones de inundación y sobre todo el oleaje en toda la costa atlántica. Va a haber ola en algunos puntos que superarán los 15 metros, pies de altura, que esto va a traer situaciones difíciles, porque en ocasiones los ríos que van al mar van a estar represados por el abultamiento que va a tener el mar, y sobre todo zonas como Nagua, que tiene el nivel del mar, está por debajo del nivel del mar, van a tener ciertas inundaciones en la parte costera. Y por eso es que queremos que la población esté atenta a las instrucciones que estará dando el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el vocero oficial del gobierno dominicano. General, el Centro de Operaciones de Emergencia y todo el cuerpo que lo acompaña, en medio de todo esto también tiene riesgos. Cómo despegar un helicóptero con tanto viento, cómo exponerse a situaciones de inundaciones. ¿Está todo bien armado, todo previsto, todas las entidades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, está todo listo? Gracias, Geomar. Gracias a todos ustedes. El Centro de Operaciones de Emergencia es un organismo que fue ratificado por una ley del año 2002, la ley 147. Su misión principal es la preparación y respuesta ante desastres en el país. Y además, como dijo el ingeniero Francisco Holguín, y con la venia del señor ministro, conjuntamente con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pues llevamos lo que es la parte de la vocería del gobierno en las situaciones de emergencia. Por eso es que el Centro de Operaciones de Emergencia, cuando se vienen estos eventos y se activa, entonces la Presidencia de la República delega en el director del centro lo que son las informaciones que deben emanar del mismo. Contestando su pregunta, cuando hay eventos de este tipo, por lo regular los helicópteros despegan después que pasa el evento. Con vientos no hay forma de usted despegar una aeronave y además de eso los protocolos no lo establecen así. Son todas las provincias del país que están en un nivel de alerta. General, sí. Pero en este caso, como dice, los helicópteros no pueden despegar durante el evento, pero las Fuerzas Armadas han tomado la previsión de desplazar a diferentes zonas del país los helicópteros. Es decir, ya hay helicópteros que están en Santiago, Puerto Plata, zona este del país, para que ya puedan cualquiera trabajar hacer. Sí, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos, y las instrucciones que hemos recibido del ministro Peralta, el preposicionamiento de los equipos. Hay 7 aeronaves, una está en Puerto Plata, otra en Santiago, otra en el este del país, y ahí tenemos una en Barahona, y las restantes están aquí en Santo Domingo para responder post-evento, las personas que queden atrapadas o los alimentos que haya que llevar a los lugares que resulten con afectación y que queden incomunicados. Pero lo que le quería señalar es la parte de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Salud, Obras Públicas, Defensa Civil, Cruz Roja, los comedores económicos, Plan Social de la Presidencia, todos los organismos que forman parte del Centro de Operación de Emergencia, en coordinación con el señor presidente y el ministro administrativo, pues hemos diseñado todo lo que es la contingencia o el plan de contingencia para enfrentar la situación que nos puede afectar a partir de esta tarde, ya cuando empiecen los desprendimientos de campos nubosos, que empiecen las precipitaciones y sobre todo el deterioro de las condiciones del mar. Pedro Jiménez, del programa
Despierta RD. Estaba tanto para el general como para José Ramón, que maneja la parte administrativa, la parte económica. Estamos ya más de la mitad del año, en el mes número 9, y los presupuestos se establecen. ¿Cómo estamos en materia de recursos económicos para enfrentar los embates que pueda dejar el paso de Irma por la República Dominicana? Bueno, el presidente en las 2 reuniones que ha tenido con todos sus ministros y directores, se han dispuesto de que se le permitan los recursos que sean necesarios a las instituciones dentro de su presupuesto, porque tenían recursos dentro del presupuesto. Del déficit proyectado de 2.3 solamente estamos en 0.7, y por eso quizá más adelante, cuando terminemos la parte de esta, podríamos hablar de ese tema. Pero también hay unos recursos en el presupuesto establecidos para cosas de este tipo, catástrofe y emergencia, que es el Fondo 1. Ahí también tenemos recursos. Es decir, la parte de los recursos financieros está todo coordinado. No hay problema. La parte norte del país ya había tenido una situación difícil, incluso a principios de este año. ¿Cómo puede esa circunstancia agravar respecto al paso de este nuevo fenómeno? No solamente en Puerto Plata, estamos hablando de las precipitaciones que ocurrieron por los sistemas frontales de finales de año pasado y principios de este año. Hay situaciones que todavía no se han podido sortear porque fueron las 14 provincias del Cibao las que resultaron con afectación, y naturalmente este evento podría naturalmente agravar ciertas situaciones, pero el señor ministro bien lo acaba de señalar. Para eso se crearon a nivel regional los centros de operación de emergencia, para eficientizar los recursos que tiene el gobierno. Por eso nosotros somos una entidad coordinadora. Si la Defensa Civil solicita, por ejemplo, que la Cruz Roja le manden 2 ambulancias, ahí está el Centro de Operación de Emergencia para coordinar esa parte. Al igual que Fuerza Armada, al igual que Obras Públicas, al igual que el INDRI, al igual que todas las instituciones que forman parte del gobierno, los centros de operación de emergencia con los 5 sectores funcionales se encargan de eficientizar los recursos y responder a las situaciones que se pueden presentar. Algo muy importante, Laura, hay muchas de esas obras que ya hemos avanzado. Por ejemplo, sobre el río Yaque, el INDRI ha trabajado en varios de los muros, igual que en Puerto Plata. Es decir, claro, estamos no frente a ese frente, ¿cómo le llama? A ese sistema frontal de lluvia de aquella vez. Estamos frente a un fenómeno muchísimo más grande, más peligroso. Pero en el caso, por ejemplo, Obras Públicas viene trabajando desde el jueves pasado. Tiene ya más de 6 días trabajando, limpiando, en labores de limpieza, para mitigar estos efectos. Pero no podemos olvidarnos que estamos frente a un fenómeno que no tiene precedente en los últimos 40, 50 Señor años. Geraldino González, del programa matinal. Ministro Peralta, evidentemente la mayor afectación que podría darse con las aguas sería las partes que más llenas de turistas están en el país. Bávaro, Punta Cana, Sánchez, Samaná, Puerto Plata. Vimos una información, dábamos información esta mañana que líneas aéreas canadienses están enviando aviones a rescatar, o no a rescatar, a trasladar sus ciudadanos a sus respectivos países. ¿Qué ha programado el gobierno sabiendo que este es uno de los puntales económicos del Estado en República Dominicana? Ayer el presidente instruyó al ministro de Turismo, al ministro de Obras Públicas, junto con el general, que se trasladaran a la zona este del país, que es la zona donde concentra la mayor cantidad de turistas. Y me gustaría quizá que el general pudiera dar una explicación, porque ahí se reunieron con los hoteleros para tener y tomar todas las medidas precautorias del lugar. Gracias, señor ministro. En el día de ayer, como lo señala el señor ministro, tanto el señor Francisco Javier García como el ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, un servidor, nos trasladamos a la parte este del país para revisar el plan de contingencia de la hotelería, y no solamente de la hotelería, sino también, por instrucción del señor ministro Peralta, nos reunimos en la alcaldía de la parte de Verón, porque la preocupación del señor presidente no solamente estriba en el turismo, sino también en los ciudadanos.
para que pudiera hacer un plan de contingencia, no solamente para el turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, sino también para los ciudadanos dominicanos que residen en esa parte. Ese plan se completó anoche a las 10 de la noche. Encargamos al coronel del CESTUR, que es la parte que tiene que ver con la seguridad, en Verón, el coronel Pérez Félix, y conjuntamente con los hoteleros ya diseñaron un plan. En el día de hoy estamos enviando algunos autobuses para trasladar los turistas que tienen que llevar a la parte de la Romana y aquí a Santo Domingo. Todo está planteado en ese plan y debe cumplirse tal y como se instruyó. O sea, trasladar turistas de esos hoteles a hoteles de aquí de la ciudad. Naturalmente, los que pudieran, algunos hoteles que están próximos ya a la costa. Recuerden ustedes que este evento, no importa por donde pase su centro, las condiciones de huracán se van a sentir hasta 45 kilómetros desde su centro hacia la parte de tierra. Entonces, las condiciones de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros. Entonces, los efectos asociados a una tormenta tropical, marea de tempestad, como lo describió el ingeniero Francisco Holguín, precipitaciones y ráfagas de viento, se van a sentir en gran parte de la geografía nacional. Por eso a veces preguntan por qué el Centro de Operaciones de Emergencia, cuando el evento se está hablando de que puede cruzar hacia la parte norte del país, también emite un nivel de alerta hacia la costa caribeña, y es porque tanto el Centro Nacional de Huracanes de Miami como la Oficina Nacional de Meteorología nuestra nos puso en condición de aviso de tormenta tropical desde Cabo Engaño hasta Pedernales. Y esto conlleva, nuestro protocolo y la ley establecen un nivel de alerta roja para toda la costa del país, porque las condiciones del mar se empiezan a deteriorar a partir de esta tarde. General, tenemos que hacer paso con nuestros compañeros de la opción de la mañana. Bienvenidos, Rojas. Me instruye nuestro coordinador que tiene una pregunta para usted. Pasamos con él. Gracias Laura, y un saludo ante todo al ministro Peralta, a mi hermano el general Méndez y al ingeniero Holguín. Particularmente nos interesaría saber, para información de todos los residentes en lo que llamamos popularmente el malecón, a qué nivel, a qué intensidad se podría calcular cómo estará los vientos y el oleaje de este fenómeno Irma, por una razón elemental. Frente a la Casa España han hecho este vertedero de piedra. Oigan bien, un vertedero de piedra del oeste hacia el este, que con cualquier brisita eso va a obstaculizar el tránsito. Con cualquier leve brisa va a obstaculizar el tránsito. Por lo tanto, sería interesante que el COE y las autoridades tomen medidas preventivas con este vertedero de piedras. Gracias, bienvenido. Vamos a pasarle esa parte al ingeniero Francisco Holguín, de la Oficina Nacional de Meteorología, para que le explique lo que se espera en la costa caribeña. Sí, con relación al oleaje que habla el amigo, bienvenido, en la parte sur, recuerden que las mayores olas se van a sentir en el norte. Ahora, producto de que, tal como decía el general Méndez, la costa caribeña también se va a deteriorar de forma progresiva, olas superiores a 7, 8 pies se pueden sentir, sobre todo de Santo Domingo hacia el este, pero no se puede, no podemos dejar el otro resto del territorio donde las olas también estarán peligrosas mar adentro. O sea que toda la costa caribeña, desde Saona hasta La Beata o hasta la frontera con Haití por el sur, se mantendrá bajo el alerta de tormenta tropical. Y lo importante en esto es que las personas escuchen el llamado que hace el Centro de Operaciones de Emergencia, lo que están haciendo las autoridades, porque cuando veamos estas olas, lo importante es alejarnos de ellas. O sea, que no nos acerquemos, porque esto puede poner en peligro la vida de las personas. Generalmente. La parte que tiene que ver con las piedras, se podría instruir al Ministerio de Obras Públicas para que haga una revisión. No solamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que dentro de las instituciones que forman parte del COE está la Policía Nacional, que tiene que ver con una parte del orden público, y naturalmente estas vías van a estar vigiladas por las instituciones de protección civil y también de seguridad, entiéndase la Policía Nacional. La población, lo que nosotros sí le hacemos es ese llamado, y conozco de lo que está hablando bienvenido, el tema de las personas que tanto en la Avenida España, en las Américas,
como en la 30 de mayo, el malecón, bajan a ver el deterioro de las condiciones del mar. Hemos visto y hemos tenido accidentes con relación a esto de personas que han resultado heridas y personas muertas, como el caso de hace unos 3 o 4 años, una ola arrestó a una persona en las Américas y cayó al mar y pereció. Entonces, vamos nosotros, el primer principio de gestión de riesgo es la de preservar vida y la autoevacuación. Vamos nosotros a facilitarle a los organismos de protección civil su trabajo. El 90%, decía el señor ministro Peralta con mucha razón, de que las personas se mantengan seguros es acatando el llamado de los organismos de protección civil. Las Fuerzas Armadas y los organismos de protección civil tienen un plan diseñado, pero no basta con esto si la población no decide acatar los lineamientos de los organismos de protección civil. Señor Domingo del Pilar, director de prensa de Telemicro. General, tenemos 17 provincias en alerta roja. Hemos visto en los últimos días los llamados que se han hecho desde ustedes como COE y en el Palacio Nacional, ruedas de prensa, haciéndole el llamado a la gente para que abandone las zonas que pudieran ser más vulnerables y sensibles ante el paso de Irma. ¿Qué se ha hecho en las últimas horas con estas personas? ¿Se les va a sacar de manera violenta, si se quiere, para que abandonen sus hogares, o nos vamos a limitar al llamado de que lo abandonen de manera voluntaria, en aras de preservar vidas, que es la instrucción que ustedes, entiendo, han recibido del presidente? Las instrucciones que hemos recibido, señor presidente, es esto, pero jamás, nunca la violencia. Nuestro país ha avanzado bastante con relación al tema de gestión de riesgo y sobre todo en temporada ciclónica. El señor ministro Peralta ha instruido los organismos, que nos reunimos post reunión con el señor presidente, para revisar esto y que se cumplan los protocolos del Centro de Operación de Emergencia, pero haciéndole saber a la población que lo que necesitamos es preservar su vida. Y los ajuares y lo que son propiedades se pueden reponer, la vida no se repone. Entonces, se ha creado mucha conciencia con esto, pero... ¿Han ido acatando el llamado? Naturalmente que sí, pero ustedes, los comunicadores... Ya? Sí, ya hay desplazado en algunas provincias. Todavía no tengo el dato porque vinimos de madrugada para acá, pero usted puede estar seguro que tan pronto lleguemos al Centro de Operación de Emergencia podemos suministrar esos datos. ¿Para cuántas personas comunicadores tienen capacidad los albergues? Comunicadores como ustedes, que tienen esta credibilidad, que tienen esta incidencia en el país, son los llamados, valga la redundancia, a hacer este tipo de llamados para que la población cree conciencia y que se desprendan de las aprehensiones personales y sobre todo de lo que son materiales, para que en ánimos de que todo pase sin ningún tipo de novedad, pues acaten el llamado de los organismos de protección civil. Con relación a los albergues, general, ¿qué capacidad tienen? ¿Cómo se está esperando que se maneje? ¿A qué punto está la organización de la capacidad de respuesta para suministrar a cualquier persona que tenga que ser desplazada en las próximas horas lo que necesiten de forma básica en los próximos días? Bueno, usted sabe que el Centro de Operación de Emergencia y lo que han visitado allá, como el caso de Ulises, de Pedro y los demás comunicadores, Omar, que ha visitado bastante, Geraldino conoce bastante de esto. Saben que nosotros tenemos 5 sectores funcionales en el Centro de Operación de Emergencia. El primer sector funcional es el sector de albergue. Es liderado por la Defensa Civil, que el rol de la ley le da competencia a ellos para trabajar esta parte, al igual que con Salud Pública, con Policía Nacional y con Fuerza Armada, que tienen que ver con la seguridad. Pero el señor presidente, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ha provisto de los recursos, tanto al Plan Social de la Presidencia como a los comedores económicos, para que se abastezcan de alimentos suficientes para responder a la situación que se pueda presentar. Se han preposicionado equipos, tanto de los comedores económicos como cocinas móviles en puntos estratégicos, también lo del Plan Social de la Presidencia. Tenemos los camiones llenos, tenemos centros de acopios a nivel regional, que en caso de que se interrumpa el tránsito de manera momentánea podamos llegar a la población sin ningún tipo de reparo. Es decir, que todas las previsiones del lugar, el gobierno central se ha preocupado por esto, no solamente con el tema de búsqueda y rescate, sino que también la primera respuesta que espera siempre la población es los alimentos, los colchones y las frazadas. Y en eso el ministro administrativo proveyó de los recursos necesarios tanto a los comedores económicos como al Plan Social de la Presidencia. Los hospitales... Pero es tan así que el presidente ordenó que la CAS, todas las instituciones de agua del país, que es muy importante porque son de las cosas que las presas se pueden desbordar, se ensucian, no tenemos agua potable o pueden colapsar algunos sistemas, estén todos esos camiones posesionados en diferentes partes del país llenos ya de agua.
A partir de hoy todos esos camiones ya están llenos de agua y posicionados en diferentes partes del país donde hay más riesgo de... Ministro, ¿en qué medida altera la ejecución del presupuesto? Por ejemplo, los fenómenos atmosféricos del año pasado, más esto que podría presentarse, ¿en qué medida altera, independientemente del fondo de contingencia que está establecido, que creo que son de 5.000 millones? No. ¿En qué medida? Se lo traga ese fondo. ¿Cómo va a ser? El año pasado, toda esa tormenta significó inversiones por más, por alrededor de 14.000 millones de pesos, que todavía se está invirtiendo. De aquella época. Ministro, Pedro Jiménez y luego la restauración de los puentes, de carreteras, lo que tiene que ver de los canalizar los ríos, los sitios donde hubo desborde, es decir, atender a todo eso le cuesta mucho al Estado. Pedro, me va a permitir, nos vamos a la pausa, al regreso estaremos que ahí mismo que quiero conectar con Pedro José Jiménez Ramón, y Gina Almonte del programa A Diario. Regresamos de inmediato. Quizás general... La verdad es que para mostrar las curvas de mi cerebro, no necesito fajas. La verdad es que en Viva queremos que seas libre de elegir lo que quieras y te convenga. Como el nuevo Plan Heavy, donde ahorras a tu manera. Aumentas los paquetes con los gigas que quieras. Agregas tus apps favoritas sin consumir la data de tu plan. Libre de contratos y en la red 4G 4x4 más revolucionaria del país. Ven a Viva y escoge un plan igual que tu verdad. ¡Viva! Estamos de tu lado. Una revista matutina llena de información. Pero resulta que ese alguien que es la mejor amiga de la ex. ¡No! ¡Viene a ser bien! Sí. Más rápido cae un hablador que un cojo, entonces te agarra muy rápido la mentira. Entretenimiento y mucha energía. Así que corre tiempo. ¡Oh! ¡Una! Hoy, la mejor manera de empezar el día. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Telecentro. Televisión que entretiene. Vívela. En nuestros sábados de películas, iniciando a las 8 de la noche con nuestra primera entrega. Soy conductor. Él solo conduce. Y lo hace mejor que todo el mundo. Cuando tengas el dinero, no te deberá nada. Unos criminales lo contratan para poder fugarse del lugar del crimen. Por eso el piloto tiene que morir. Véalo en El Conductor. Y a las 10 de la noche, nuestra segunda entrega. Mataron a 12 de mis amigos. No importa quién seas. Hay muchos lugares seguros en Europa. Dependerá de tu atractivo. Y de qué tan ricos y perversos sean. En este lugar, las personas vienen a matar a otras personas. En Hostel 2. Recuerdo de tu amiga. No te las puedes perder en nuestros sábados de películas. A partir de las 8 de la noche. Por Telecentro. Televisión que entretiene. Vívela. Si hay algo que incomoda a las personas es la verdad. Algunos la consideran la peor vulgaridad y otros te la dicen en la cara. El punto es que la verdad es la verdad y nosotros lucharemos por ella. Porque es verdad que el secador jamás te quitará las raíces con las que naciste detrás de la oreja. Que te gusta el color rosa de tu camisa porque mejora la señal de tus posibilidades. Y que tu vida se desconecta al tiempo que se termina la data. Por eso queremos que viva la verdad. Esa que nos hace libres y nos protege de las letras chiquitas. Todo está listo. La red 4G 4x4 más revolucionaria del país. Y los precios que nos ayudarán a ahorrar. Porque no es suficiente con ser claros. Lo más importante es ser transparentes. Ahora contamos con una compañía que está de nuestro lado. ¡Viva! Estamos de tu lado. Aster sigue expandiendo su presencia para mayor comodidad de nuestros suscriptores. Ahora habilitamos nuestra oficina comercial de Santo Domingo Este dentro de la farmacia Margot, donde...
Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista especial con el licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia. Y bueno, se han marchado ya de este estudio. El general Juan Manuel Méndez García ha tenido que integrarse a sus labores, y también Francisco Holguín. Están de trabajo día completo, 24 horas, para mantener informados a la población. Vamos a dar paso entonces a nuestros compañeros Pedro Jiménez del programa Despierta RD y Gina Almonte del programa A Diario de Digital 15. José Ramón, cuando viene este tipo de fenómenos, luego que pasa, hay muchos daños en diferentes áreas, agricultura, infraestructura y todo. Y el gobierno, el presidente, emite decretos declarando en emergencia y libera ese decreto, las compras y las contrataciones de algunas instituciones, y a uno le queda siempre como un sabor amargo de algunos dispendios que se hacen en instituciones que no tienen nada que ver con el tema de la mitigación, con el tema de reconstrucción y mucho menos con el tema de los daños a las reparaciones agrícolas. Es obligatorio que se haga porque hay que reconstruir el país, hay que recuperarlo, pero desde la oficina administrativa, ese ministerio que usted dirige, tienen los controles para evitar que los que no están tan alineados con la política del gobierno central y del presidente vayan a hacer relajo el dinero público. Mira, lo primero es que esto hay que hacerlo porque en el Estado se han creado una serie de normativas y de controles que llevan unos plazos, que las emergencias que se presentan en los distintos lugares del país donde suceden estos fenómenos no permiten. Es decir, nosotros no podemos, donde hay un problema de que necesitan comida, alimentación, estufa, viviendas, reparación de vivienda, entrar en unos procesos de compra que demoran mínimo 3 meses. Es decir, son cosas de emergencia. Claro. Y en ese sentido hay que liberarlo de esos procesos. Eso no quiere decir, y menos en este caso, porque este presidente vive arriba de todos esos detalles, de que la gente pueda gastar como quiera. Hay un plan, tiene que presentar lo que gasta y pasa por todos los controles estatales como quiera. Lo que pasa es que esos procesos se hacen mucho más expeditos. Tan pronto pasa esas zonas, el decreto, o si se emite por ley, se deroga inmediatamente para no dejarlo abierto, de manera para que no suceda o alguien no se entusiasme en querer meter otras obras en esos procesos de emergencia. Y se delimita a instituciones específicas. Claro, eso no es abierto. Las instituciones que tienen que hacerle frente a determinadas cosas, es decir, si son carreteras, obras públicas, los puentes, obras públicas, si tiene que ser vivienda, el INVI, el plan social, porque tiene que hacer compras extraordinarias que no estaban dentro del presupuesto normal, los comedores económicos que tienen que desplazarse con sus cocinas, tienen que tener, no estaba en su presupuesto del día a día y tienen que mantenerlo del día a día en otras áreas, y ahí tiene que tener cocina y alimentación por semana y a veces por meses, porque se pierden, entonces necesitan un presupuesto especial que no se puede dar, esos alimentos no se pueden comprar de la noche a la mañana, si no hay una declaratoria de emergencia, necesitan un proceso de 3 meses, no podemos durar 3 meses para darle comida a gente que le está necesitando en ese momento. Entonces, por eso es que se hace esto. Desde luego, nosotros en este caso, como se ha avisado que viene esto, hemos logrado avanzar en muchas de las cosas, y el agua, la alimentación mínima para los primeros 2 o 3 días, pero si los daños son muy grandes y esperamos en Dios que no suceda así, tendríamos entonces que recurrir a otros niveles. Gina Almonte del programa matinal. Ministro, no ha quedado muy claro cuál es el protocolo que van ustedes a desarrollar para movilizar a las personas que viven en condición de riesgo, de vulnerabilidad en las provincias que serán más afectadas en el país por el paso del huracán Irma. Debimos de haber dejado a Juan Manuel, el general, aquí. Sí, Gina lo dijo. Pero hay un protocolo, están todas y ya comienzan a ser desplazados en las áreas donde están más nivel de riesgo hay. Eso, hay un protocolo donde están los albergues para todo eso. Lo que hacemos es un llamado a la población, reiteramos el llamado, porque aquí de lo que se trata es de hacer todo lo posible para salvar vidas. Eso es lo que siempre se ha preocupado el presidente
de los primeros fenómenos que nos han tocado. Y más en este caso, que es por la dimensión y la fortaleza y el peligro que implica, y lo poderoso que es este huracán. Pero llamar a la población a que oiga el llamado de las autoridades que tienen que ver con esto, y donde tengan que salir, donde tengan que haber desplazado, que atiendan a eso. Ministro, el Estado Dominicano también a los dominicanos. Perdón, Omar, el Estado hace y el gobierno hace todas estas cosas y toma, pero si la población no responde, de nada vale. Eso es correcto. El Estado Dominicano ha sido solidario con nuestro vecino Haití en situaciones de terremoto y en otras ocasiones. Dentro de todo esto está contemplado cualquier gesto de solidaridad en caso de que Haití también resulte afectada a la población, sin olvidar, claro está, lo fundamental que son los ciudadanos dominicanos. Bueno, ahora estamos enfocados en los dominicanos. Tenemos que prepararnos para atender a todo y salvar la vida de todos los dominicanos y todos los ciudadanos que estén, y todos los hombres y mujeres que estén en nuestro país. Y en eso estamos. Todavía no hemos evaluado las ayudas que tenemos que ver a otros hermanos de Puerto Rico que está pasando, otras islas, donde hay dominicanos también. Ya eso será en otra etapa. Ahora estamos enfocados en atender a todos los habitantes de la República Dominicana, a todos los dominicanos. Domingo del Pilar. Licenciado, muy interesante todo lo que tiene que ver con el tema de Irma y las medidas dispuestas por el gobierno, pero hay algunos temas también de índole política, índole social, índole económica, que nos gustaría conocer su reacción, aprovechar que inicialmente le habíamos invitado para tratar estos temas, pero Irma nos varió un poquito la agenda, y qué bueno que pudimos aprovechar la presencia del general Méndez y del ingeniero Holguín. Pero me gustaría conocer su reacción en torno a unas declaraciones recientes, por ejemplo, del doctor Franklin Almeida Rancière, que lo definió a usted, a Gustavo Montalvo y a... ¿Cuál fue los tres? Son tres. Y el de Obras Públicas. Como funcionarios análogos, habla eso en torno a lo que pudiera ser el relevo en el PLD, y dicen que Leonel es más joven que Danilo en caso de que haya... No, hombre, por Dios, son trivialidades. Yo no voy a responder a trivialidades. No, pero ¿trivialidades? ¿Trivialidades? ¿Cómo vamos a hablar de análogo y digital? ¿Qué es eso? Pero señor ministro, los descalifica, los está descalificando. Comité político, ministro, usted es miembro del comité central del pero hablar de análogo digital son trivialidades. Bueno, pues formulo la pregunta de otra manera. Quitemos la parte entonces de lo análogo y digital y vámonos al fondo del tema. El fondo del tema es el relevo. Lo que pasa es que lo que salió fue esa parte. Del 2020 a lo interno del pero los PLD. está descalificando, señor ministro. Descalifica a las figuras que están alrededor del presidente Danilo Medina, como para continuar en el poder, como una posible sucesión del poder. ¿O en el poder? ¿Por dónde vamos? ¿Por la trivialidad o por el fondo? Por el fondo. Por el relevo. Vamos por el relevo. Vamos por la sustancia. Quizá esto viene porque de diferentes formas algunos funcionarios hemos emitido algún juicio de generacional, de relevo generacional y esas cosas. Y yo particularmente me he enfocado mucho en la parte de la juventud. A raíz del Día Mundial de la Juventud se celebró el 12 Internacional de la Juventud, se celebró el 12 de agosto. Y en ese día nos invitaron un grupo de jóvenes en La Vega, en mi ciudad natal, a compartir con ellos, por las preocupaciones que había, que se sentían. Y yo le hice un llamado ahí a la juventud, en sentido general, a que se atrevan, a que se expresen, a que se manifiesten, porque ellas son los que tienen la innovación y el aire fresco de la renovación. Esto cayó, parece, muy bien en los sectores de la juventud y han respondido de otra manera, de esa forma. No entiendo. Pero, ¿y por qué hacía ese llamado? Porque la juventud ha sido en nuestro país, en el aspecto político, una represada. Claro. La juventud siempre fue la que estuvo a la vanguardia en todos los cambios, pero sobre todo se expresaba en momentos en que la situación política veníamos de momentos de represión, de dictadura, y la juventud era que
que salía al frente y se destacaron. Y entonces yo, en estos momentos de democracia, de estabilidad, vemos como en toda América Latina y nuestro país, la juventud no está en la vanguardia. Sin embargo, no es que no participe, sino que no está en la principalía. Y yo ya le decía entonces, refiriéndome a mi partido, que es el partido que más jóvenes tiene, es el partido que la franja donde la mayor simpatía partidaria, por ejemplo, el PLD hoy en día tiene un 60% entre 18 y 24 años que le simpatiza, que tienen intención de votar por el PLD. Y también lo mismo sucede, anda por encima de un 58 en la franja de 25 a 34 años. Es decir, un partido que cautiva a la juventud. Y esa intención, señor ministro, está a favor de los actuales... del PLD. De las caras de del PLD. Leonel Danilo. Del PLD y en ese caso también ha sido cautivado por las políticas del gobierno, principalmente por el presidente Danilo Medina. Ahora, ¿qué sucede? El PLD tiene esa simpatía y tiene esos miembros, pero ustedes saben cuánto miembros del Comité Central tiene el PLD de los 600 miembros del Comité Central. ¿Cuántos miembros jóvenes? Jóvenes, de menos de 35 años. 4. 8 personas. A ver. 8 personas. De 608. De 608. Y ni hablar del comité político. Eso no es posible. Tienen que tener un espacio. Y yo le hacía el llamado entonces a los jóvenes del PLD que tocaran a la puerta y que volvieran a tocar. Y que si no les abren, que entren. Que entren, empujen la puerta. Que la derriben si quieren, pero que entren, porque ese es su partido, esa es su casa. Ese es su casa. ¿Cómo saltarían el muro? Y parece que esto ha traído alguna, no sé, pero es el espacio que necesita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, en el ministerio que yo tengo, los puestos dirigenciales, alrededor del 40%, están en manos de jóvenes talentosos, de primera. Me consta. Sí, pero lo conoce. Y déjame decirle, y en el caso de las mujeres, en la parte de género, allá el 60%, 60 o más por ciento, están de los puestos dirigenciales, de los directores, de 13 directores, hay 9 que son mujeres. Sí, ministro, pero con esto pasa un tema entonces, muy eso similar. tiene que irse al partido, porque, perdón Laura, porque el partido tiene 5 años que no se inscriben los jóvenes porque han estado cerrados. Porque tiene entonces, 16 ¿de dónde vamos a hacer relevo partidario más adelante en el futuro? Pero hay que cambiar las autoridades del partido, señor ministro. Y si el comité central no tiene, son todos menos de 3, no vamos a tener jóvenes. Hubo un grupo importante que entró recientemente al comité central. Pero jóvenes apenas entraron los 3 diputados. Hijos de funcionarios. Los 3 diputados que salen, que van por la cuota, y 2 o 3 por la cuota. En los momentos en que ha estado la oportunidad que desde el mismo partido se impulse la entrada de esos jóvenes, en la práctica no sucede. Están dentro, pero es que necesitamos más. Y por eso tiene que ser no porque se le dé. Ministro. No por cuota. Porque hay una cantidad enorme, inmensa de jóvenes de gran talento. De gran talento. Sí. Más que en cantidad y en calidad. Mire, señor ministro. Para cualquier partido. Lo que tienen ellos que buscar su espacio. Y por eso yo les decía, toquen la puerta y vuelvan a tocar. Y si no entren, porque esa es su casa. Vamos a permitir. El PLD solo son buenos para campaña. Eso es lo que todo el mundo reconoce. Porque aquí muchos funcionarios, muchos legisladores, muchos alcaldes tienen sus jóvenes en una carpeta, en un bulto, y lo tienen y lo presentan en la campaña. Entonces tienen que buscar su espacio y tienen que buscarlo en conjunto, no de manera individual. Vamos a pasar con nuestros compañeros de la radio que nos tienen una pregunta para el señor ministro en este momento. Ministro, pero vamos a pasar. Geraldino González. Hubo un aspecto que usted tocó hace un momento cuando hablábamos de Irma. Usted dijo que el gobierno del presidente Medina ha dejado o lleva ya el déficit actual en 1.7. La meta... No, perdón. 0.7. Sí, la meta ¿cuál es? 2.3. ¿La meta cuál es en lo que resta de año? En lo que resta de año es 2.3% del PIB. Del PIB. Y estamos al 31 de agosto en 0.7. Por eso, el presidente la semana pasada, el miércoles pasado, se reunió con funcionarios que tienen que ver con obras públicas, se reunió de la construcción, se reunió con funcionarios de agricultura, y las entidades que prestan, como el Banco de Reserva, Banco Agrícola,
Banca Solidaria. En el caso del Banco de Banca Solidaria le inyectó recursos y se van a ejecutar 20.000 millones de pesos para darle un impulso en esta recta final del año a la economía. Lo que va, sin lugar a dudas, junto con las medidas que ya había aprobado en términos monetarios, que había aprobado el Banco Central, y estos 20.000 millones va a ayudar a darle un impulso nuevo a la economía, va a crear nuevos empleos y se va a notar. Y ese crecimiento que estaba en el 4%, esa desaceleración que hubo del crecimiento, que aún así lideramos a América después de Panamá, podremos retomarla en estos últimos 4 meses del año. Pedro Jiménez. Estamos hablando que entre las obras que se dispusieron, señores, está, y aquí que no se han dicho, se comienza a construir en estos 4 meses que quedan del año la circunvalación, la tercera etapa de la circunvalación. Va a llegar entonces desde Villamella, donde termina, hasta la autopista de Samaná. Eso se inicia esta semana. Se inicia el hospital de Neiva, que es una gran demanda de ese pueblo, muy sentida. Se inicia el hospital de Bonao, que también ha habido muchos reclamos. Se inicia, si se terminan, se va a acelerar los procesos, el hospital de San Francisco de Macorís. Así, entre otras, una cantidad importante de obras que va a ejecutar, obras públicas ya en todo el territorio. El INVI va a seguir en la construcción de apartamentos, se acelera la parte de las escuelas, es decir, en el sector construcción, que emplea mucha mano de obra, que le crea un gran dinamismo a la economía, va a haber una gran inyección. A todo esto, ayer también anunciaba el Banco Central, se ha reunido, independientemente de la liberalización del encaje, que ya han colocado 5.000 millones de esos 20.000 que al sector privado. También los bancos han colocado más de 7.000 millones de los fondos, lo que le llaman overnight, de lo que tienen en reposo, que en este momento anda por 36.000 millones de pesos. Y se está evaluando una revisión del reglamento de evaluación de activos del REA para hacerlo más flexible en algunas áreas como las MIPYMES, que son las gran creadoras de empleos del país. Y en ese caso también el presidente le inyectó recursos a Banca Solidaria, que ha prestado, señores, para que ustedes tengan una idea, en lo que va de gobierno, ya tiene 85 oficinas en todo el país. Ha prestado más de 18.000 millones de pesos a más de 350.000 MIPYMES. Crédito sin garantía, solo con la garantía solidaria de los vecinos, de los amigos o de los asociados. Y estamos hablando que eso tiene una tasa de recuperación mejor que cualquier banco. La tasa de morosidad anda por el 0.75, eso no lo tiene ningún banco, no importa, privado. Perdón, Laura, Pedro Jiménez. Pero yo le paso a Laura y voy después de Laura. Y luego Domingo del Pilar. Claro. Ministro, volviendo al tema del partido, de los jóvenes, del relevo, el comité político va a tratar en los próximos días el tema de la ley de partidos y se supone que fijen una posición definitiva respecto a eso. Y las primarias siguen siendo aparentemente el gran punto de conflicto respecto a la forma en que se van a realizar. Hay nuevas propuestas de dirigentes y de miembros del comité político con relación a ese tema. ¿Cuál espera usted que sea el resultado de la posición definitiva del PLD con el proyecto de ley de partidos? Bueno, yo estoy seguro que eso se evaluará bien. Hay una reunión que se pospuso para el día 16. Ahí el PLD tendrá su posición oficial. Si eso no se diera, eso iría al Congreso. Yo me acogería a la posición oficial de mi partido, pero en términos particulares, yo creo que lo que le conviene al país son las primarias simultáneas y abiertas. Esto ayuda a que se elimine el transfugismo, ayuda a que desaparezca el clientelismo, y esas son las cosas que necesitamos para tener mejores políticos hacia el futuro, mejores gente gobernando la nación.
No hay otra cosa que ayude más en términos inmediatos a que tengamos una clase política mejor, sin ese clientelismo que es necesario a veces, o que es necesario, no que se hace necesario. Pero señor ministro, entonces, una primarias abiertas... Perdón, Ulises, para abundar un poco más en esto, porque es muy importante. A veces queremos las cosas bien, pero no lo hacemos, no nos atrevemos a dar el paso. También aquí los partidos no tienen un padrón ninguno. Ningún partido tiene un padrón. El PLD no tiene padrón. Hay partidos que no tienen padrón. ¿El PLD no tiene? No, el PLD tiene un padrón de 2.5 millones de personas, que están también muchos de ellos en el Partido Reformista y en el PRD. O sea que no y no digo del PRM, porque el PRM todavía, como todos lo saben, ahora es que está conformando un padrón. ¿En proceso de construcción? De construcción de un padrón. Entonces, vemos que a veces lo que están en el PLD hay un 30, 40% que están en otros partidos. Clientelismo, puro clientelismo. Se han ido de un partido a otro, no es de uno a otro, no, sino que que el mismo año se inscribieron en todos, dependiendo para ver por dónde conseguían. Y esas cosas solo podemos eliminarlas con las primarias abiertas y simultáneas. Porque yo te voy a preguntar, es regulada por la Junta, de luego. Los partidos, otra cosa, no tienen la capacidad hoy en día, ningún partido, ni el nuestro, que es el más organizado. No sé qué menos. Ni el nuestro, para organizar una primaria de este tipo. Ustedes vieron que con apenas cargos de directores distritales, vocales de alcaldía, regidores, nosotros tuvimos 2 muertos y problemas en algunos sitios. Y luego vino el transfugismo, porque no salí, me fui a otro partido. Entonces, ese tipo de cosas debemos de salir. Nuestro país, Domingo, se ha salvado. Hemos visto 2 grandes partidos entrar en crisis. Y se ha salvado porque el PLD, por la disciplina que le imprimió Juan Bosch, ha podido sortear todo eso. Y no ha caído en esas crisis. Pero de continuar esto de esta manera, de no hacerlo, de no poner reglamentación, vamos a caer todo. Y el sistema de partido es el sustento del sistema democrático. Y en eso tenemos que estar claros. Aceptaremos lo que decida la mayoría, porque ese es el juego democrático, pero debemos de tratar de mejorar la política de nuestro país. Ministro, y yo creo que no hay otra cosa en lo inmediato mejor que una ley de partido con simultáneas abiertas y con primarias abiertas y simultáneas, y también hablar del financiamiento y otras cosas que son muy importantes. En los mentideros políticos, ministro, se dice que precisamente el tranque para la no aprobación de la ley de partidos radica en que el presidente Danilo Medina favorece esta posición que usted acaba de exponer de primarias abiertas y que el doctor Leonel Fernández favorece que sean cerradas. ¿No le da ventaja estar en el gobierno, disponer de recursos, disponer de aliados? ¿No le da ventaja al sector gobernante unas primarias abiertas? Bueno, ahí es lo que hay que... lo primero que, como se sabe, no hay un consenso en el comité político que es que decide eso. Eso no es Leonel y Danilo, el comité político lo decide. Ellos son, claro, los 2 miembros más importantes. Son los más importantes. Pero es el comité político que decide esto. Y todavía no hay un consenso en ese sentido. Si el consenso no se da, eso tendrá que decidirse en el Congreso. Pero como quiera debe decidir en el Congreso. Lo que va a hacer ahí es la posición del PLD. Ministro, cuando usted dice que se decidirá en el Congreso, ¿significa que se dejará libre la votación en el Congreso? Claro. Pero el Congreso se va a decidir como quiera. Lo que va a llevar ahí, lo que va a estar en la posición del PLD. Ministro. Como tendrá que tener la posición del PRM, del PRD y Partido Reformista. Llevar cada quien su posición. Y entonces que el Congreso termine de discutir con todo el país. Geraldino González. Ministro, una pregunta. El gobierno está en ánimo de aceptar o no el pedido que ha hecho, el reclamo que ha hecho el consorcio Punta Catalina de que le paguen $700 millones. ¿En qué está eso? Bueno, yo no estoy en esa comisión, pero lo que he escuchado del presidente, que el presidente no acepta ese reclamo.
No lo acepta. No lo acepta. Y ha tenido una posición clara y tajante en las reuniones que ha participado. Aunque tengan que irse a una litis internacional. Aunque tengan que irse a una litis internacional. Esa es la posición del presidente. Pedro Jiménez. José Ramón, yo voy a salir, me voy a sacar a los muchachos ahí del ámbito político, porque quería conectar ahorita. Pues déjame hacer una preguntita antes de, no, se nos va el tiempo, no voy a caer en el gancho otra vez. Tú no eres dado. Mire, señor ministro, usted recientemente fijó una posición que hasta cayó muy bien en la población, buscando una medida de evitar el trasiego de parturientas haitianas a territorio de República Dominicana, de cobrarles por los partos y así evitar que ellas vengan a nuestro territorio, pero el director del Servicio Nacional de Salud no está de acuerdo con usted. Él dice que debe primar una reunión bilateral entre las autoridades sanitarias de Haití y las autoridades dominicanas antes de aventurarse a una medida como esta. ¿Usted mantiene la posición y cuáles serían esos mecanismos para ese cobro? Mira, yo mantengo la posición. En todos los hospitales se está preparando. Es lo que quiere decir que todavía no tenemos el mecanismo de cobro en los hospitales. Pero en todos los hospitales se va de una u otra manera porque estamos casi universalizando el seguro. SENASA ha emitido 2.200.000 carnet. Y el régimen contributivo ya ha entrado 1.200.000 en estos 5 años. Es decir, que hemos pasado casi 3.5 millones de nuevo. Estamos en más de 7 millones. Y vamos a la universalización. Entonces, cuando esté eso, se tendrá que cobrar en todos los hospitales. Bueno, se supone que se cobre desde hace tiempo. Sí, y tendrá que presentar su seguro. Y eso se va montado. Pero nosotros, déjame decirte una cosa, esas parturientas que vienen de allá, vienen planificadas. Eso viene planificado. Eso no fue que ya se presentó su labor de parto y ya viene. No, es un plan. Entonces tú no puedes aceptar eso, por Dios. Ahora, por términos humanitarios, como sucedería con cualquier extranjero que sí de aquí se atiende. Pero tú no puedes aceptar. Y de hecho han bajado en más de un 90%. Entonces había un negocio en eso. Y si en su país le están cobrando, ¿por qué nosotros no le vamos a cobrar? Pero usted no cree, señor ministro, ahí, y disculpe. Y además aquí hay que poner controles. Y los controles a partir de esa, se estaban, porque déjame decirte, tanto el Ejército como el CEFRON y como Migración habían estado en este año, por instrucción del presidente, llevando y haciendo la mayor cantidad de devoluciones que se ha hecho en muchos años en el país. Pero no es suficiente, hay que seguir porque ese es un país muy pobre, al lado de un país que todavía es pobre, y vienen a buscar. Los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no ha podido controlar a los mexicanos. Domingo del Pilar. Pero nosotros no podemos cargar con otra nación pobre, no podemos. Y en ese sentido el presidente le ha pedido a la comunidad internacional la construcción de hospitales en la frontera, que nosotros pudiéramos prestarle los servicios médicos. Pero en territorio haitiano, los hospitales. Sí, en territorio haitiano, desde Rino. Pero no podemos, porque vuelvo y repito, eso no es una labor de parto. No pueden venir allá. Si se le presentó la labor de parto allá, no puede venir aquí. Entonces, ¿cómo que viene? Es el tema del control fronterizo, porque no deben ellas pasar a la República Dominicana a dar a luz. Es el tema del control fronterizo. Sí, y se ha reforzado. Fíjense que ha bajado en más de un 90%. Disculpe la insistencia con el tema político. No es que yo soy el más político del grupo, pero tengo algunas inquietudes. Y no siempre uno tiene un invitado de su categoría para plantear estas inquietudes. Su cercanía con el presidente Danilo Medina, ¿qué le indican? ¿Es definitiva la decisión del presidente Danilo Medina de no optar por una nueva postulación presidencial? ¿Eso es un tema cerrado para ustedes? ¿Cuál es la posición de ustedes, ese equipo que está cercano al presidente Danilo Medina? La posición del equipo de Danilo Medina es trabajar y trabajar. Esperar. Nosotros trabajamos todo el tiempo a favor del país. Yo no he conversado con el presidente Medina en este tema, pero lo que he percibido es que el presidente no está en nada de eso, ni va. Y lo dije hace 3 o 4 meses. Lo que pasa es que, dada la gran popularidad, dada la gran aceptación del presidente, siempre
lo ponen en el país. ¿Y usted, ministro? ¿Habrá relevo en el equipo de Danilo? Escúchame, ¿y usted, ministro? ¿Tiene algunas aspiraciones? Porque a usted se le ve el hombre más cercano al presidente, tiene un perfil. Yo estoy igual que el presidente, trabajando. Y no aspira a nada, ministro. Nada puede hacer. Yo sí aspiro, o sea, yo aspiro que este sea el mejor gobierno que haya en la República Dominicana hasta la fecha. Nada puede hacer. Aspiro también que el que venga sea mejor que este. Nada puede. Porque yo creo que el país lo que se merece es gobierno sea mejor que el anterior, sin que a eso le moleste a Danilo o sin que le moleste a cualquier otro. Ministro, el artículo transitorio de la Constitución que limita al presidente de la República a optar por una nueva postulación, ¿es un obstáculo o una barda que puede ser saltada? Es que eso, aquí estamos trabajando, aquí no estamos en reelección ni nada de eso. Bueno, así señor pasó ministro, el vamos año a tomar la pasado, palabra, se ministro. hizo una Sí, modificación ministro, constitucional. ¿nada puede hacer cambiar la posición del presidente Danilo? ¿Nada? Mira, me decía Laura que así pasó en el gobierno pasado. Y es verdad, pasó así. Pero hay grandes ejes que son lo que identifican a este gobierno. Grandes problemas que se estaban enfrentando, que absolutamente nadie valoró. Nadie. Ni lo valoraron de la oposición y por eso sacaron tan poco. Ni lo valoraron los internos nuestros, los candidatos que estaban compitiendo internamente. La parte de educación no la validaron. La parte de la construcción de lo que la inversión en energía no la validaron. Lo que estábamos haciendo en estancias infantiles no lo validaron. Entonces nosotros no teníamos. Lo que estamos haciendo con los hospitales, señores, lo que está pasando aquí, lo que ustedes van a ver en 6 meses en los hospitales, lo que están viendo allá, es una transformación de que todos son mejor que el mejor del sistema privado. Y nada de eso validaban. Si nosotros no íbamos, no iban a continuar esto. ¿Qué es lo que el mensaje que nos mandaban? Que eso se iba a cerrar, que todos esos proyectos no era prioridad de ninguno, y no iban a dejar con hospitales cerradas, con una planta parada, con las escuelas medio talle. Eso no podía ser. Teníamos que terminar los ¿Qué garantiza la continuidad del Estado a favor del pueblo, las ejecutorias del presidente? Es que ya estas ejecutorias que están, esos grandes proyectos, esos grandes ejes del presidente, de la agropecuaria, ya eso están y lo terminamos en estos 4 años, antes de terminar ahí. Laura Castellanos. Ya otros proyectos que tenemos importantes, que sean, eso ya no tenían no eran lo vital como eran estos. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y por supuesto hay que insistir en su llamado y también en el del general Méndez de que la población se mantenga muy atenta con el paso del huracán Irma en nuestro país. Gracias por acompañarnos y ojalá se repita pronto, ya sin huracanes en el ambiente, para que nos podamos dedicar a hablar solo de política. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias a los amigos y amigas del país y del mundo que nos oyen a través queremos darle la bienvenida de todos los canales. Que nos autorizó la extensión. Exacto, queremos darle la bienvenida a nuestro presidente que está por acá. Y muchas gracias a Juan Ramón Gómez Díaz por permitirme estar aquí en todos los canales y ese impacto, esa penetración que tiene esto y la emisora y de estar en el mundo hoy. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Señores, despedimos esta entrevista especial desde Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, así como también Digital 15 y Telemicro Internacional. Gracias también a los compañeros de la Opción de la Mañana. Feliz resto del día y mucha atención al huracán Irma. Manténganse en sintonía con el grupo Telemicro, donde tendremos todos los detalles necesarios para que se mantengan bien informados y orientados con relación a este tema. Nos despedimos, nos vemos mañana. Recuerden que hay que salvar vidas.